Les confieso que me siento algo nerviosa de estar aquí delante de tanta gente elegida por Dios, y no me pasa lo mismo en Quinchil. Ahí me siento más segura. Pero de todas formas yo me siento muy agradecida con Dios porque ha tenido a bien que yo sea invitada para compartir la palabra con toda esta congregación tan hermosa. Pues vamos a reflexionar acerca de un tema tan importante como es acerca del Espíritu Santo, hermanos. Es un tema del cual no mucho acostumbramos a hablar. En la mañana lo mencionaba también el hermano Saulo, por el temor de aquello de las iglesias carismáticas, ¿verdad? Y sin embargo, ahora Dios nos está brindando la oportunidad de darle apertura a ese Espíritu Santo que es tan necesario en nuestras vidas, hermanos. Él ha considerado ahora el tiempo propicio, el tiempo adecuado para ahondar y para profundizar en el estudio y la apertura al Espíritu Santo, no en la vida, no solo en la vida individual de cada uno de nosotros, sino en la vida de toda nuestra iglesia. Tuvimos oportunidad, el hermano José y yo, de ir a Acapulco al seminario de invierno. Fue un seminario muy hermoso en el que se habló del Espíritu Santo, de esa apertura, y me gocé tanto, hermanos, porque son cosas que antes parecían como que prohibidas hablar aquí entre nos, pero ahora no, ahora podemos hablar con libertad de ello, y los dirigentes ya han reflexionado acerca de esa gran necesidad en nuestra iglesia. Gloria sea a Dios por eso, hermanos. Entonces, miren, yo preparé un tema que espero que sea de edificación realmente para cada uno de nosotros. Primeramente, recordar, hermanos, yo sé que todos aquí hemos en algún momento experimentado la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, también sé que no muchos le permitimos, a veces con cierto temor, ¿verdad?, aceptamos alguna manifestación especial del Espíritu Santo. A veces sentimos cierto temor. Sabemos muy bien que pues es el único pecado que no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero, es la ofensa al Espíritu Santo, y lo menos que queremos hacer es ofenderle, ¿verdad? Porque queremos permanecer en el camino de nuestro Señor y con la esperanza de vida eterna y participar de esa grandiosa reunión que tendremos con nuestro Señor Jesucristo en su venida. Bueno, vamos a ver primero, nosotros en la Iglesia de Dios, Séptimo Día, no pensamos en el Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? Sino pensamos sabemos y estudiamos y encontramos en la palabra que el Espíritu Santo es el poder de Dios y también de Jesucristo, ¿verdad?, que emana de ellos y que nos es dado a nosotros, hermanos. Esto podemos encontrarlo en varios textos de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la presencia del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Fíjense, desde antes de la creación del mundo ya el Espíritu Santo estaba presente. Posteriormente vemos que Dios daba su Espíritu Santo para guiar a su pueblo, y antes solamente era dado el Espíritu Santo a algunas personas muy elegidas por Dios, a los profetas, a algunos reyes, a los sacerdotes, a los jueces. Dios elegía a la persona, así como nos ha elegido a nosotros, ¿verdad? Y elegía a la persona para poner su espíritu, pero siempre para guiar a su pueblo. Cada vez que el Espíritu Santo aparece es para guiar a su pueblo. Esa es la peculiaridad. No aparece el Espíritu Santo por cualquier cosa. No aparece para, no sé, para quizá nada más hacer tener un momento de alegría, de regocijo, no. Aparece siempre que tiene
algo que comunicar a su pueblo. Y aparece cada vez que quiere darnos una orientación o una guía para, como lo hacía con Pablo, ¿se acuerdan? Seguramente que sí, habló el hermano Saulo también en la mañana de esto. Entonces, desde el Antiguo Testamento usaba a los profetas, les daba de su Espíritu Santo para guiar a su pueblo. Le dio a Moisés para guiar a su pueblo. Lo dio a Abraham, lo dio a Sansón, lo dio, o sea, si nosotros leemos el Antiguo Testamento vamos a ver cómo la acción del Espíritu Santo está presente en cada uno de los profetas y también a los sacerdotes los usaba para guiar a su pueblo. Y después vemos cómo también por medio de Joel da una promesa, una hermosa promesa, que es la que nosotros hemos recibido y cada día recibimos, y que a partir del Pentecostés, ¿verdad? Fue cuando inició esa grandiosa repartición del Espíritu a toda criatura, ¿verdad? A todos aquellos que quieran recibir a Jesucristo como su Señor y Dios. Entonces nos da de su Espíritu Santo. Y leemos en Hechos 1:8, que es el poder que nos es dado para cuando recibimos a Jesucristo, y dice, cuando Jesucristo les dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ahí es donde vemos cómo el Espíritu Santo es poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí dice, ¿para qué? Para que nosotros seamos testigos, porque lo anunció en ese tiempo a los discípulos, pero en este tiempo a nosotros que somos sus discípulos también, ¿verdad? Entonces dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todo el derredor de la tierra. Y para eso estamos nosotros también. Para eso Él nos ha provisto de su Espíritu Santo, para anunciar ese evangelio del cual se hablaba por la mañana tan apropiadamente. Igualmente, Pablo en Romanos 15, 13 y 19 nos dice, me voy a permitir, en Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos esperanza, es por el poder del Espíritu Santo. Y también en el verso 19, con potencia, desde el 18 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Por el poder de qué dice ahí, hermanos? Por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No fue en ninguna manera Pablo por sí solo, con sus propias capacidades, ni con sus propios, su propia preparación. Fue con el poder del Espíritu Santo. Y recordemos también que antes de la obra redentora de Jesús ya hablamos de que solo algunas personas, pero cuando se cumple lo que dice Joel en el Pentecostés, vemos cómo es derramado el Espíritu Santo, y pues se menciona que en ese momento se aparecen como lenguas de fuego. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación y vida eterna para todas aquellas personas que estaban reunidas en Jerusalén en ese entonces, en esa fecha tan importante. Entonces, de nuevo aparece el Espíritu Santo en los discípulos y los hace hablar en diferentes lenguas que todos les entendían, con el propósito de la predicación y la extensión del reino de nuestro Dios. Sabemos que esa promesa fue dada en Joel, y en Joel nos dice que sería derramado el Espíritu a toda criatura, ¿sí? Y dice que seríamos nosotros, si nosotros vemos en Joel, si alguien lo encuentra antes que yo, Joel 2,
Gracias, hijo. En Joel 2, los versos 28 y 29, ahí nos está la promesa, ¿verdad? También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. ¿Qué dice que harían? ¿Qué manifestaciones habría, Ari, por favor? Dice que van a profetizar. ¿Y qué más? Fíjense, todas las personas soñarán sueños, ¿verdad? O sea, son cosas que ahorita en mucho tiempo nos parecería que cuidado con eso, ¿no? Pero ahora nuestra iglesia ya tiene esa apertura, hermanos. A veces siempre ha habido esto, ¿verdad? Nada más que muchas veces quizás no lo expresábamos o no nos dábamos cuenta. Yo soy médico y he tenido oportunidad, hermanos, de ver sanidades milagrosas. He tenido oportunidad de ver a una niña con un tumor sublingual que crecía y crecía y no tenían posibilidades para llevarla ni siquiera al hospital Orán, que era el de gobierno. Ayudábamos a la familia para que llevara a la niña. El papá estaba en la cárcel. Ayudábamos a la mamá para que llevara a la niña y la mamá utilizaba el dinero para la alimentación de sus, creo que tenía 6 hijos, 7 hijos, algo así. Y en una ocasión nos llegó a la iglesia, ellos iban a Jerusalén, nos llegó a Adonai para que yo la viera, que porque el médico le había dicho que si no le hacía los análisis, así iban a meter a la niña en cirugía. Le dimos para los análisis, le pedí al hermano Josué que la ungiera y se fueron. Y le dijimos, le recalqué que por favor utilizara ese dinero para eso porque el tumor ya estaba bastante grande. Se fueron. De repente al siguiente viernes, porque fue un viernes que fueron, en el recibimiento del sábado, fue ese día que fueron. Al siguiente viernes regresan y dicen, hermana, es que quiero que vea otra vez a mi hija. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues es que no sé, como que ya no tiene nada. Y la veo, hermanos, ya no había tumor en esa pequeña. Tenía como 9 años esa niña. Ya no había tumor. Yo misma me quedé sorprendida de esa sanidad que Dios había hecho en ella por medio de su Espíritu Santo. A una ancianita en San Juan, cuando íbamos al kilómetro 80, la sanó de una arritmia severa que tenía, que yo creí que no iba a sobrevivir esa ancianita, y hasta las 3 semanas que la pude ver, les dejamos dinero, utilizando el dinero para una emergencia de su hijo, y a ella la dejaron en su casa. Cuando regresamos a las 3 semanas, la ancianita ya no tenía arritmia, y que desde que llegamos, ella tenía arritmia que empeoraba y que empeoraba y que empeoraba. Hasta que ya le dijimos, porque le dejábamos dinero a su hija y ella lo utilizaba en otras cosas, en su trabajo de bordado. Sin embargo, el Señor sanó a esa ancianita. Son manifestaciones que no mucho se habla en nuestra iglesia, pero que son reales. Y que yo, siendo médico, yo misma me sorprendí de esas sanidades. Y son 2 de muchas que he visto, hermanos, en mi familia, ¿verdad? En mí misma. Y es el poder, ese poder del que estamos hablando, el poder del Espíritu Santo. Bueno, muy pocos y muy poco permitimos a ese gran poder que nos es dado el espacio en nuestras vidas, hermanos. Esto es también muy cierto. Y le damos poco espacio para que nos dé dirección. Solemos vivir una vida muchas veces religiosa, pero no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está presente para transformarnos, porque es un poder transformador que no nos violenta, sino que pacientemente espera que le abramos las puertas de nuestro corazón para efectuar esa transformación a nuestras vidas.
siempre, cada día requieren, nuestras vidas que siempre, cada día requieren de esos cambios. Cada día, hermanos, cada día necesitamos de cambios, porque cada día cometemos errores. Y no vamos a dejar de requerir de esos cambios hasta que Jesucristo venga o hasta que moramos, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la tumba. Bueno, recordemos que en Efesios 1, 13 y 14, Pablo enseña que somos sellados con el Espíritu Santo. O sea, se apropia nuestro Dios de nosotros, nos pone su sello y nos da de su Espíritu Santo como menciona que como unas arras. ¿Qué son unas arras? Son como un compromiso, como una promesa de que va a cumplir lo que nos ha dicho. Entonces, este Espíritu Santo está ya en nosotros desde el momento en que nosotros nos comprometemos con nuestro Señor Jesucristo. Y yo me atrevo a decir que desde antes ya el Espíritu Santo está en nosotros, porque es Él el que si no fuera por Él no podríamos decir Abba Padre, si no fuera por Él no aceptaríamos a Jesucristo en nuestras vidas. Es Él que desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido. Y qué privilegio tan grande de haber sido escogidos por nuestro Dios, hermanos, cuando no somos nada y no tenemos un valor extraordinario de ninguna manera para que Él nos haya elegido solamente por su amor y punto. Solamente porque fue su voluntad y punto. Y muchas veces nos olvidamos. Él de esa forma nos hace sus hijos, nos sella con ese sello que indica que somos de su propiedad, y muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que somos sus hijos, nos olvidamos que tenemos ese poder tan grande, ¿verdad?, de su Espíritu Santo. Entonces, nos es necesario, como dice Lucas 11:13, pedir, buscar y llamar por ese Espíritu Santo. Mateo lo menciona, Lucas lo vuelve a mencionar, que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llame, al que llama se le abren las puertas. En Mateo previamente habla de las necesidades que tenemos en el día a día, de alimentación, de ropa, y nos dice que no es necesario porque el Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Sin embargo, cuando Lucas habla, dice, el que busca halla, el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Y dice, si ustedes siendo lo humanos que somos, siendo imperfectos, buscan darle a sus hijos de lo mejor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará de su Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos? Entonces, hermanos, es una necesidad para nosotros el pedir esa presencia divina que se haga manifiesta en nuestras vidas. Pero tenemos nosotros que dar ese espacio, hermanos. ¿Cómo es que podemos darle ese espacio? Tenemos que andar en comunión con Él. Tenemos que procurar ser obedientes. Ciertamente nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Es imposible. Pero es Él el que nos transforma. Pero nosotros tenemos que reconocer, como yo comentaba en la mañana, a veces nos cuesta trabajo reconocer que todavía nos falta, que todavía tenemos cosas que nos están impidiendo el crecimiento, el andar en su espíritu, y no queremos hacerlo consciente, creemos que ya estuvo, nosotros ya somos perfectos y que no hay nada más que hacer por nosotros porque ya tenemos algún cargo, porque ya predicamos la palabra, porque ya llevamos el evangelio. No hay nada más lejos de nuestra necesidad diaria de reconocer nuestras faltas y de ponerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo y de pedir la presencia de su Espíritu Santo y que nos enseñe a ser guiados por su Espíritu Santo. Porque, sinceramente, hermanos, a mí me ha costado mucho trabajo, siempre se lo digo al Señor, Señor, enséñame cómo. Y yo le hacía una pregunta al hermano que expuso en Acapulco, le digo, hermano, mire,
trato siempre busco y le pido al Señor que su Espíritu Santo me guíe. Lo que no sé cómo diferenciar cuando son mis sentimientos y emociones o cuando es el Espíritu Santo realmente. Porque a veces son nuestros sentimientos y emociones. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Pedir la confirmación. Y Él seguramente nos confirma. Cuando es su Espíritu Santo que quiere que nosotros hagamos o dejemos de hacer algo. Y nosotros sabemos que esto cuando leemos Hechos, vemos cómo a Pablo lo dirigía. Como mencionaba el hermano Saulo, no vas a ir aquí, vas a ir a esta otra parte. Claramente dirigía a Pablo. Y claramente también nos dirige a nosotros, hermanos. ¿Sí? Recordemos que una forma en que nosotros podemos medir qué tanto estamos creciendo en el Espíritu es por medio del fruto del Espíritu que menciona Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? ¿Cuál es ese fruto? Pues las virtudes que son la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad, la fe, la templanza, todas esas virtudes que no emanan de nosotros, emanan del Espíritu Santo. Entonces es nuestro parámetro. Si nosotros tenemos esas virtudes, entonces estamos dejando que el Espíritu Santo logre eso en nosotros. Y también tenemos otro parámetro, el fruto de la carne, ¿verdad? Pues no, todavía no tengo dominio propio. Oye, Padre, ayúdame, necesito tener dominio propio. ¿Sabes qué, Señor? Se me escapan algunas palabritas especiales por ahí, ayúdame. ¿Verdad? Y seguro que nos va a ayudar cuando nosotros reconozcamos que lo que no agradamos a Dios y lo ponemos delante de Él, es seguro que Él nos va a ayudar a corregir aquello cuando hay ese deseo en nuestro corazón. En 2 Timoteo 1:7 también nos enseña esto, ¿verdad? Él se manifiesta en nuestras vidas por medio de su fruto, que es visible en los cambios que va efectuando día a día en nuestras vidas. Y ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tanto hemos permitido al Espíritu Santo efectuar los cambios necesarios que nos permiten dar testimonio de su obra en nosotros? Es de lo que hablaba en la mañana el hermano Saulo. Tenemos que aprender a dar testimonio. No solamente llegar y hablar de la palabra. Si yo llego y hablo de la palabra, pero yo mismo no la cumplo, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Si yo le estoy enseñando a mi hijo algo y lo estoy castigando por algo que yo misma no he logrado dejar de hacer, pues mi hijo jamás lo va a dejar de hacer. Más hasta derecho va a tener a recriminarme, ¿sí? Entonces, me acuerdo una vez uno de mis hijos, que yo le digo, oye, que no me grites, y me dice, ¿tú me enseñas? Me dice. Me quedé así, ¿no? Y después me di cuenta, sí, yo lo enseñaba porque yo le gritaba. A partir de eso, pues procuré dejar de gritarle, ¿verdad? Y ya cuando me gritaba, no me estés gritando, me debes de respetar. Ya no me podía decir, tú me gritas. Pero tuve que pedir la ayuda de nuestro Dios para que me ayude a tener ese dominio propio, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez llegaba el hermano Marcelo a la casa y yo les gritoneaba a los chamacos cuando tocan a la puerta. Digo, chispas, ¿hasta dónde me habrá oído el hermano los gritos que yo le estaba pegando a mis hijos? Sentí una vergüenza de que lleguen a visitarme y estoy gritoneando a mis hijos. Muy bien, entonces eso se soluciona, ¿cómo? Poniéndolo a los pies de nuestro Señor y pidiendo que su Espíritu Santo nos ayude a cambiar esas características que no agradan seguramente a nuestro Dios. Tito 3, 5 al 8 nos enseña claramente que nosotros no podemos hacer esa transformación. Por favor, sí, me gustaría que lo leamos. Tito 3, 5 al 8. Por favor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida
palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. ¿Qué nos dice? Esta transformación es el Espíritu Santo que lo va realizando por medio de la regeneración. O sea, que regenerar es dar nuevo ser algo que degeneró o hacer que alguien abandone conductas o hábitos reprobables para llevar una vida ordenada. Y que la renovación es hacer algo nuevo. Y es el Espíritu Santo el que lo realiza en nosotros. Claramente lo dice la palabra. No somos nosotros los que nos regeneramos y nos renovamos. Es el Espíritu Santo el que nos regenera y el que nos renueva. Y tenemos que reconocerlo como el que nos da esa nueva vida. El resultado se refleja en buenas obras. Y muchas veces enseñamos, es que nos salvamos no por obras, sino por gracia. Y luego cuando dice, entonces no es por obras, entonces puedo vivir como sea. No confundamos las cosas. Sino que, porque después dice Efesios, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, pues, no que no es por obras, son cosas completamente diferentes. Nosotros somos salvos por gracia, gratuitamente somos salvos. Y el resultado son las buenas obras que Jesucristo dejó para que hagamos. Él ya las preparó de antemano para que hagamos, ni siquiera son nuestras, son obras que Él ya preparó para que hagamos. Solamente somos el vehículo por el cual Él realiza sus obras en las personas a las que quiere dar vida eterna. En Romanos 8:14, Pablo nos enseña que el Espíritu Santo nos capacita para ser hijos de Dios. Fíjense, Él nos capacita, en 14 y 16, dice que es el Espíritu Santo el que nos capacita para ser hijos de Dios. Tampoco somos nosotros. Ay, qué buen hijo soy. No soy buen hijo. El Espíritu Santo me enseña a ser hijo de Dios. De manera que tengo que estar, como dice el tema, en constante renovación por el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 nos recuerda que si hemos recibido el Espíritu Santo, entonces debemos de vivir de acuerdo a Él y no conforme a la carne, no conforme a nuestros pensamientos, deseos y actos. Clarísimamente dice ahí que si vivimos por el Espíritu, entonces tenemos que hacer las obras del Espíritu. Y si hacemos aún las obras de la carne, es que el Espíritu no ha llegado a nosotros, no le hemos dado oportunidad al Espíritu Santo. Y qué dura cosa es esta, ¿no? Que de repente yo me crea que yo voy muy bien y me dé cuenta después que no es así, porque no le estoy dando oportunidad al Espíritu Santo, porque sigo siendo ese viejo hombre, ¿verdad? No he dejado al Espíritu Santo que me transforme en ese hijo de Dios, en ese nuevo hombre que quiere, en esa nueva criatura que quiere que yo sea. Igualmente en 2 de Timoteo 1:14, Pablo nos enseña que debemos de guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pues según 1 Corintios 3:16, somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso está más que claro. Lo dice Pablo en 1 Corintios 3:16, porque somos templo del Espíritu Santo. Y luego, según de Timoteo 1:14, nos dice, cuida ese depósito. Tenemos que cuidar no solo nuestra vida física, principalmente nuestra vida espiritual y el testimonio que damos nosotros a las personas. De manera que es necesario e importante cuidar este depósito, este templo cada día, cada momento. No solamente si vamos al templo o alguna reunión de estudio bíblico, sino en todo tiempo, en todo lugar, en el trabajo, en la escuela,
en los paseos, en todo tiempo y en todo lugar, tenemos nosotros que cuidar ese depósito, ese templo que nuestro Dios nos ha dado para renovarlos. Esto, hermanos, a mí me parece algo grandioso, algo así superlativamente grandioso, que tengamos ese privilegio de ser receptáculos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una bendición enorme. Y la palabra de Dios nos aconseja que no apaguemos al Espíritu. ¿Sí? Que no contristemos al Espíritu. Que vivamos en constante renovación por medio de ese Espíritu Santo con que fuimos sellados. Y demos testimonio con las obras que el mismo Dios dejó para que nosotros hagamos. Entonces, hermanos, vamos a procurar estar en constante renovación del Espíritu Santo. Vamos a darle esa oportunidad a nuestro Dios. No tengamos temor, sobre todo ahora que la iglesia ya le está dando esta apertura. Nos está dando a todos nosotros esa apertura y esa oportunidad de que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Clamemos cada día a nuestro Dios. Busquemos la comunión con Él. Seguramente su Santo Espíritu nos va a ayudar a estar en comunión con nuestro Dios cada día. Y busquemos esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad misma que el Espíritu Santo nos da y efectúa en nosotros. Que Dios les bendiga.